bien, muchas gracias. ¿Qué recibimiento? Vio. Hoy estoy ahí. Soy único, sí. Me siento tan privilegiado. Se agrandó como galleta en el agua. Bueno, doctor, ¿qué quiere que le diga? Usted me va a hablar de división de bienes y a mí no me dieron nada en el reparto. Y usted ahora lo vengo a conocer a usted después de 40 años que me dejaron en la calle. O viene el amigo Raúl y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con ese auto? A Raúl que no le dejaron ni el apellido. Raúl tuvo que ir a recuperar el registro civil y el apellido, porque hasta eso le sacaron. Bueno, cuéntenos, división de bienes. Sí. Generalmente quiero hacer hincapié en este sentido que muchas veces me han preguntado y en esta semana me siguen preguntando que, bueno, ¿cuándo se hace esa división de bienes? ¿Cuándo estamos casados? ¿Sí? Estamos separados de hecho. Cuando digo separado de hecho es porque no hay un divorcio. ¿Sí? Uh-huh. Si bien para la ley vigente, al estar separado de hecho, estamos casados, seguimos casados. Uh-huh. Entonces, me preguntan generalmente cuándo se hace esa división de bienes. Bueno, la división de bienes debe hacerse a través de un juicio después del divorcio, después que hay sentencia del divorcio, siempre y cuando el divorcio es unilateral, no hay acuerdo entre las partes. A mí me gusta dar ejemplos así los oyentes me entienden. Quiero presentar una demanda de divorcio, ¿sí? Sin el consentimiento, sin el acuerdo de mi cónyuge, es decir, un divorcio unilateral, y hago una propuesta de división de bienes. Hay algunos bienes y quiero hacer una propuesta de división de bienes. Esa demanda se corre traslado a la otra parte para que la otra parte me conteste a ver si está de acuerdo, pero no me va a decir si está de acuerdo con el divorcio o no, me va a decir si está de acuerdo con la división de bienes, porque el divorcio, la sentencia, es un hecho que no se va a necesitar el consentimiento, el acuerdo de la otra parte. El juzgado va a dictar sentencia de divorcio por más esté o no esté de acuerdo, ¿sí? Con la ley vigente. Entonces vamos al caso de que la otra parte se presenta a la audiencia, dice no estoy de acuerdo con la división de bienes. Bueno, la jueza, el juzgado va a dictar sentencia de divorcio, pero no va a regular, no va a hacer una división de bienes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para hacer la división de bienes se necesita iniciar un incidente. Un incidente es un juicio paralelo, ¿sí?, al divorcio con el mismo número de expediente, pero con la última terminación en 1. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Incidente de división de bienes. Pero para hacer esa división de bienes debe haber sentencia de divorcio, el divorcio debe estar notificado entre las partes y a su vez debe quedar firme la sentencia. Pero recordemos que la sentencia no va a decir, bueno, este bien va a ser, el auto va a ser para tanto, no, la sentencia va a ser de divorcio. Después de ahí trabajemos con la división de bienes. ¿Dentro del divorcio no se hace la división de bienes? Dentro del divorcio se hace la división de bienes cuando hay acuerdo entre las partes. Ah, bien. Es decir, hacemos un divorcio, iniciamos un divorcio de común acuerdo que es bilateral. Entonces decimos, bueno, tenemos dos casas. Bueno, una casa va a ser para otra. O sea, hay acuerdo entre las partes. ¿Qué es la mejor forma de hacer la división de bienes? ¿Por qué digo la mejor forma? En cuanto a los gastos, en cuanto a los honorarios, en cuanto a la rapidez, a la celeridad. ¿Sí? Se termina y todo. al bienestar de cada uno. Y al bienestar de cada uno. No sé por qué, yo en 15 años no entiendo por qué se oponen a la división de bienes. ¿Sí? Generalmente cualquiera de los dos cónyuges se opone, ¿no?, a la división de bienes. Si tarde o temprano esa división de bienes se va a hacer. O sea, el juzgado lo va a reconocer y va a decir, no, el 50% para el cónyuge, para cada uno de los cónyuges, siempre y cuando sea un bien ganancial, ¿no? Bien, hay contratación, hay inventario, ¿cómo hace la justicia? Porque póngale que la casa queda para ella o para él y él empieza a hacer uso y desuso de los bienes.
¿Se hace una constatación de bienes? ¿Un inventario? Claro, generalmente que cuando hablamos de división de bienes, lo que siempre es cuando habla bienes muebles registrables, como son autos, motos, o inmuebles, que son registrables, ¿no? Entonces, hay que ver desde el momento, o sea, una de las partes no puede alegar decir, no, este bien lo compré yo, lo compré con mi plata, si lo adquirió desde el momento del matrimonio. Si en el momento de contraer matrimonio empieza a adquirir bienes a nombre de una sola de las partes, pero sale de que está casado, ese bien es un bien ganancial, es decir, que en el momento de dividirlo es un 50 y un 50. No quiere decir que por más que esté a nombre de uno, ese bien queda en la administración del titular, ¿sí? Ese es un régimen que tenemos en nuestro país, régimen de bienes gananciales. También está el otro régimen de la separación de los bienes. Claro. Es decir, unas personas contraen matrimonio y hacen ante un contrato, ante una escritura pública, ante escribano, un contrato entre los cónyuges convencional que dice, no, vamos a adquirir el régimen matrimonial de la división de los bienes separados. Es decir, los bienes que adquiere el Papa van a ser del Papa, lo va a administrar y lo va a disponer el Papa, y los bienes que adquiere la mamá lo va a administrar y lo va a disponer ¿Sería la un mamá. prenupcial o eso es otra cosa? No, prenupcial es que parecido. Yo no quiero toda la fortuna que tiene él. Claro, generalmente, exactamente. En este es un régimen de los bienes de separación de los bienes, es decir, bienes gananciales por un lado y separación de bienes por el otro lado. A ver, ¿cuál optamos nosotros? O sea, los cónyuges, ¿sí? Pueden optar por uno o por otro. Generalmente, el 95% de los casos se opta por bienes gananciales, porque si vamos a contraer matrimonio y hacemos una escritura pública diciendo, no, los bienes que adquirimos son tuyos, ya es como que entre las partes va a haber desconfianza. Aunque legalmente te permite. No, mire, puede haber desconfianza o puede haber más claridad. Puede haber más claridad. Claro, es que va a haber más claridad. A ver, lo que vos compres va a ser tuyo y lo que yo compre va a ser mío. De todas maneras, creo que siempre hay una parte que se lleva lo mejor y se lleva la mejor parte en una casa, porque hay quienes ceden bastante, ¿no? Hay hombres o mujeres que ceden bastante. Por lo general los hombres, ¿no? Llévatelo. Si me llevo la ropa, llévatelo. Me duele la heladera, llévatela. Y el hombre queda vacía en la casa o no le queda nada, pero por ahí lo hacen para preservar esa relación, ¿no? Que no quede tan rota. Es que una relación, si hay hijos de por medio, claro, hay que tener en cuenta que durante muchos años, pero yo digo muchos, van a estar en contacto, ya sea porque los hijos están en un acto de la escuela y van a tener que ir al acto de la escuela, o porque al hijo, ni Dios permite, va a estar en una situación de urgencia, claro, y van a estar los dos papás, por más que estén. Entonces, lo que se aconseja, que por ahí hay mucho resentimiento entre los padres, es eso, ¿no? Es la unión, por más, claro, que estén separados, es la unión. Y como dice usted que por ahí el Papa cede, y sí, porque la tranquilidad sí, no que va precio. A tener no tiene precio. Duermo en el suelo, pero precio. La tranquilidad no tiene precio. Dice, ¿por qué la mamá se quedó con la casa? No es que se quedó con la casa, es que tiene el uso, la atribución del uso de la vivienda, claro, conyugal. El uso, no es que se lo cedió, es el uso. ¿Por qué? Porque los hijos son menores. Entonces la justicia no le va a hacer... Claro, no la va a dejar en la calle. No la va a dejar en la calle porque tiene a los hijos. Está bien. Si vamos al caso contrario de que el papá se lo va a quedar el papá. Siempre estamos resguardando el interés de los menores. No quiere decir de que los menores ya tienen 18 años, ya pasan a la mayoría de edad o están en una mejor situación económica, trabajan en una fábrica o tienen su familia. Bueno, ese bien, obvio que se va a dividir. Obvio que se va a hacer la división de los bienes conyugales. Puede pasar 15 años, 20 años y desde el divorcio y se puede dividir. Ojo que obvio que el expediente se puede archivar, pero no quiere decir que se destruye. Se archiva significa que antes se llamaba archivar, que el expediente papel, cuando existía en papel, claro, se llevaba a San Luis en la oficina de archivos judiciales y se guardaba ahí, se reservaba. ¿Por qué? Porque ya no se movía más, ya había terminado. Claro. Pero si después dice, no, quiero hacer la división de los bienes, bueno, se pide el desarchivo del expediente y
se vuelve todo de cero para hacer la división de los bienes. Entonces es muy importante, o sea, a lo que a lo que más que todo quiero que se tengan en claro es que para haber división de los bienes debe haber sentencia de divorcio. Claro. Ahora, si en un convenio regulador, en el divorcio, hay acuerdo entre las partes, esa división se puede hacer en el convenio regulador, en la demanda de divorcio. Bien. Entonces sale la sentencia y el juzgado va a homologar, darle fuerza probatoria a ese convenio. Bien, ¿y qué es la separación de hecho? La separación de hecho es lo que generalmente todos hacen, es decir, estamos viviendo, estamos casados y nos separamos. Cada uno, el papá se va a vivir a otro lado, pero no tiene ningún efecto legal. No tiene efecto legal porque mientras no se inicia el divorcio, las personas siguen casados. O sea, no siguen conviviendo, no siguen juntos, ¿sí? Pero siguen casados legalmente. Con la ley derogada antes del 2015, la separación de hecho era muy fundamental, porque para iniciar el divorcio, las personas tenían que estar 2 años separadas de hecho, 2 años. Claro. Entonces estaban separadas de hecho y después iniciaban el divorcio. Y de hecho, cuando se separan, de hecho, valga la redundancia del término, hacían la separación de bienes. Hacían la separación. Exactamente. ¿Eso ya se derogó? Claro, entonces hoy en día no, separación de hecho. ¿Cómo salí en el acta de matrimonio? Estás casado. O sea, por más que te separaste hace 30 años, porque hay personas que se han separado hace 20 años, claro, 30 y no han iniciado el divorcio. Claro. Y después dice, sí, me quiero comprar esto y me están pidiendo quiero vender esto y si no tiene la firma de la señora no puede nada. Claro, sí, bueno, y el señor falleció. Bueno, es un bien, hay que iniciar el sucesorio. Sí, entonces, bueno, la separación de hecho tiene ese problemita, esa cuestión que nos separamos y las personas a lo mejor presume de que ya están divorciadas y no, al estar separados están casados. Doctor, ¿es retroactivo? Mire, yo conozco un señor que vino acá a denunciar a su esposa que le estaba vendiendo todo el gimnasio. El señor no estaba separado legal, había sido separado de la casa. Y la señora le empezó a vender todos los aparatos de gimnasio en las redes. Él iba a la justicia, llevaba la foto, dice, mire, esto es mío, me lo está vendiendo, esto es mío. Le vendió todos los aparatos, le vendió los trajes, los zapatos, porque el hombre la rescataba del Facebook y veía la venta. ¿Eso queda en la nada o puede recuperar el señor? Ya los bienes no porque los vendió, pero el daño económico. Claro, esa aclaración es muy importante. Ya los bienes no porque lo vendió. ¿Por qué? Porque el adquirente de buena fe de una cosa mueble, por ejemplo, estas cosas, el gimnasio completo y la ropa, el gimnasio todo, es un adquirente de buena fe y la ley lo protege. Lo protege, porque es un adquirente de buena fe. Estamos hablando de las cosas muebles no registrables, como son los aparatos, claro, todas esas cosas. Los zapatos, claro, una bici Benzo que sale tanto, o sea, son cosas muebles que no se registran, entonces el que la adquiere, salvo que diga, compré la bici Benzo a, no sé, 50.000 pesos. La ley que presume que sabía el que le compró que era robada. Entonces ahí no está protegido. Bien. Pero en estos casos la protege. ¿Cómo se debe hacer? Bueno, hay que ver la situación de hecho en que el señor ya no vive en el domicilio. Si es porque le han pedido una perimetral y le hicieron una denuncia, bueno, en esa perimetral el señor debe solicitar el reintegro para retirar toda la ropa, claro, y todas las cosas suyas de su domicilio. Cuestión que el juez no la daba la orden. No la daba. Él la solicitaba. Que le autorizara a retirar sus pertenencias porque su esposa le estaba vendiendo todo. La primera medida judicial ante una causa al caso de violencia de género, violencia familiar, es que el juez, si bien le prohíbe o le prohíbe el ingreso al domicilio al señor, automáticamente la decisión dice el señor deberá retirar todas sus pertenencias personales, todas, y cuando hablamos de todas, de trabajo, herramientas, todas. La señora, la denunciante, le debe permitir, y que no se lo permite. No, vos acá no entras más. Bueno, pero claro, el juzgado me dio esta orden. Marche, no, pero bueno, claro. Entonces, hay muchas veces de la exclusión del hogar
que la primera medida el juzgado dice, deberá retirar todas las pertenencias personales. Y cuando hablamos de todas, es de ropa, herramientas de trabajo y máquinas del gimnasio se consideran herramientas de trabajo. Lo que pasa es que, bueno, generalmente están en otro lugar, todo eso. Pero bueno, es una medida que después deberá constatar de que esas pertenencias eran de él, por ejemplo, las máquinas del gimnasio, constatar de que eran de él para solicitar la restitución. Si la señora lo ha vendido, bueno, solicitar un daño y perjuicio económico, ¿sí? Lucro cesante, ¿por qué? Porque dejó de percibir ganancia a consecuencia de eso. Entonces ya ¿cómo ven ustedes que del ámbito penal estamos pasando, o del ámbito de violencia estamos pasando al ámbito civil? ¿Sí? ¿Se puede, como se dice, esconder algunas propiedades? Por una cuestión de la AFIP, yo le digo a mi señora, mira, vamos a comprar una casa, pero para no tener lío con la AFIP, la ponemos nombre de mi mamá. Ya. No, desde la mamá. Bueno, dale, bien, va a ver. Es de la mamá. Llega el momento, separamos, ¿viste? Y no, esa casa es de mi mamá, no. Se puede como esconder algunas propiedades de lo que es la cuestión conyugal, y en todo caso, la otra parte, la que se considera damnificada, ¿qué tiene que hacer? Y lo que pasa es que acá la otra parte está dando el consentimiento. Y acá la que va a decir el señor, vamos a ocultar esta casa, lo vamos a poner a nombre de mi mamá, que es jubilada. El que se va a beneficiar es la mamá. Sí. ¿Por qué? Porque la mujer está dando el beneficio. Y el ¿no? hijo. Y el hijo. Está bien, pero muchas veces sí me ha pasado de que el hijo se pelea con la mamá. ¿Y acá? ¿Se pelea con la mamá? Pero es más factible que te pelees. No creo que la suegra le diga, Tomás, se la doy a mi nuera. Es más factible que te pelees con tu señora antes que con tu mamá. Exactamente. Bueno, en estos casos, lamentablemente, está dando el consentimiento. Han comprado esa casa y lo han puesto a nombre de la mamá. O sea, puede haber un contradocumento. Un contradocumento ya acá interviene el escribano público. Hay que sale muy caro y se puede poner ahí en el contradocumento, que es una escritura que lo redacta el escribano. Se puede poner porque puede haber causa que se justifican el ponerlo a nombre de una tercera persona. Pero que es la simulación, pero simulación legal, no simulación ilegal. Claro. Simulamos algo. Si yo lo quiero dejar de lado, quiero ponerlo a nombre de otra persona para no pagar impuestos, es una simulación ilegal. Puede que no haya leído nada en relación a este tema, pero se lo quisiera preguntar como una cuestión desde la ignorancia, ¿no? Que la ignorancia es no conocer, no es ser malo o ser ignorante, es no conocer. Seguro. El gobierno provincial, y si no quiere no me la contesta, le da la posibilidad a la gente que no tiene lote que construya en el fondo de mi casa. Yo tengo una amiga, una hija, un hijo, no sé, el vecino. La única forma de obtener una casa es que alguien le preste un sitio en el patio, en la esquina, en el fondo. ¿Qué acto de legalidad le da a esa persona que construir mi casa? Por ejemplo, qué sé yo, póngale un hijo, pero un hijo hereda y puede llegar pero una casa construida en la casa de nadie. En la casa de nadie. A ver, porque puede ser familiar o no, ¿no, Raúl? Sí, a cualquiera. A cualquiera. ¿Qué marco de legalidad tiene el que la construya? Porque el Estado le va a proveer los materiales, le va a proveer, después se la descuenta, ¿no? La va a tener que pagar. Pero no la va a pagar el dueño, la va a pagar el que hizo la casa. Pero si me peleo con el de la casa. Claro. Hay un refrán que dice, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Es decir, si el terreno es lo principal, por ende, lo accesorio es la construcción que está ahí. Entonces, si voy a caer en mi propia torpeza. Si yo pido un préstamo, el gobierno me da los materiales para la construcción, me da material o me paga la mano de obra. Te da el material, usted tiene que pagar la mano de obra. Claro, entonces como que yo, beneficiario, estoy cayendo en mi propia torpeza, porque estoy pidiendo algo, voy a construir algo en un lugar que no es mío. Claro, porque el ejemplo que se da es mi mamá me deja que construya en el fondo. Perfecto, dale, yo voy, cumplo con el gobierno, pongo. El tema es que la pregunta que se plantea, está construido todo bien. Un día se muere la mamá y resulta que yo tengo hermanos y obviamente que va a venir los hermanos y decir, che, mirá,
vendamos la casa de mamá. No, pues yo tengo la casa en el fondo. Claro. Pero vas a poder vender la casa de mamá. Claro. Esa situación. Esa situación, o sea, en estos casos... ¿Qué dirá en el contrato? No, bueno, pero se puede establecer... Es algo, si el contrato dice, no, vamos a dejar eso de lado, no, porque estamos hablando de una ley de orden público. Claro. Es una ley de orden público. Entonces el Estado no puede dejar de lado una norma constitucional. Porque la norma constitucional es la ley suprema que tenemos. Claro. Entonces es como si... están dejando de lado esa norma constitucional. Por eso nosotros planteamos que el gobierno le tiene que dar como otra infraestructura. O otro apoyo legal ante esa situación. A lo mejor, no sé, habría que hacer una agrimensura, dividir el terreno, hacer una nueva escritura. Porque, a ver, usted va a construir en algo que básicamente no es tuya. Es que yo creo que el gobierno, o sea, en la provincia hay muchos terrenos fiscales, muchos terrenos fiscales. Después la otra que se plantea es ¿por qué no se hace lo mismo con terrenos fiscales? Agarremos dos, tenemos muchos terrenos fiscales, entonces el Estado, entonces terrenos fiscales, agarremos 30 hectáreas, 50 hectáreas, 100 hectáreas y haga la mensura. Sí, eso sí. Ahora, lo que vos decías de construir en el patio de la casa de mi mamá, bueno, por ahí la casa de la madre es bastante amplia que se puede dividir. Entonces hacemos la mensura y en la parte del patio se la cede a uno de los hijos. Puede ser. Hay muchos remedios legales, muchos remedios procesales, pero este problema usted hace una mensura o hace que le cede la mamá ese terreno, pero si tiene más hijos hay un sucesorio. Hay un sucesorio y puede haber un adelanto de herencia, como que la mamá le dice, bueno, te adelanto esa parte, un porcentaje. Bueno, pero tengo una pregunta para usted, doctor. Sí. Tengo una pregunta para usted y dice así: hola, pregunta para el doctor. ¿La división de bienes es auto y casa o todo lo que está dentro de la casa? Porque un amigo quiere saber porque ni un plato le han dado, dice. ¿Cómo es eso, doc? No, en realidad es todo. Todo, o sea, cosas registrables y todo lo que hay. Lo que pasa es que muchas veces, como pasó recién el tema que contamos recién, hay una separación de hechos y se empiezan o uno se lleva una cosa, empiezan a vender o la empiezan a dar. Entonces, por ahí hay muchas cosas que se pierden, o televisores o bici que se empiezan a vender. Entonces, no tenemos la forma de constatar ese hecho. Ahora, una vez que podemos hacer que nos separamos, bueno, se puede iniciar el divorcio automático inmediatamente y mandar a un oficial de justicia para que constate todos los elementos que hay en el inmueble. Claro. Entonces el oficial de justicia va a decir, bueno, hay esto. Entonces ahí va a haber una división de bienes con los bienes no registrables. No registrables son estos, ¿no? Y esa división de bienes en los sucesorios, por ejemplo, yo conozco un hecho que murieron los dos y los hijos que quedaron cerca se vaciaron la casa y los que quedaron lejos no tienen nada. Eso ya no hay arreglo. Ya no hay arreglo. Por eso generalmente cuando uno pasa a un caso de esta índole, al iniciar la demanda de un sucesorio, solicita como una prueba anticipada acerca de los bienes, solicita que el oficial de justicia se constate en el inmueble tanto asegurar todos los bienes que medio difícil, ¿no? Y es difícil porque uno dice, recién falleció papá y ahora ya mandaste al oficial de justicia. Es difícil, pero bueno. O solicitar de que una tercera persona sea depositario de todos los bienes muebles ubicados en ese lugar y que nadie los retire. ¿Sí? Es difícil, es difícil, pero bueno, se puede hacer. Es difícil. Lo que pasa es que la gente no ha naturalizado que somos todos buenos. Y no somos todos buenos. Hasta que pasa lo que pasa. Somos hermanos mientras viven los papás. Cuando mueren el papá,
somos enemigos. En el sucesorio nos conocemos. Claro. En el divorcio y lo mismo conozco pasa, a mi cónyuge. Claro, en el divorcio ahí conocí la verdadera persona en con la un que me juicio casé. ejecutivo voy a conocer a mis amigos cuando me devuelven la plata o no. O sea, Claro. no, es cierto. Es cierto. O cuando los necesito de testigo. O cuando lo necesito de testigo. No. Lo necesito de testigo, que yo por ahí solicito unos testigos en un beneficio litigar sin gasto, que es un juicio o sea, es para comprobar de que la persona no tiene dinero para afrontar los juicios. Bien. Y bueno, y no se quieren presentar los testigos porque tienen miedo. Claro. Pero bueno, entonces es cierto. En realidad, déjeme decirle que estamos muy obsoletos con el tema justicia nosotros. El otro día un amigo venía al almuerzo del Día de la Madre y lo llama a la policía para ser testigo. No, dice, no. Es decir, si no fuera tan complicado para un testigo ir como testigo, no tendría problemas de ir, de que sea una realidad que uno pueda testimoniar. Pero está todo es muy burocrático. Después no lo dejan en paz usted. Es decir, porque no es rápida, no es express la justicia. Es lenta y a esa persona la va a seguir 50 veces. Claro, exactamente. Debería cambiar alguna forma. No solamente eso que lo van a hacer ir 50 veces, sino que por ahí lo llaman a ser testigo de algo que no vio. El testigo en la parte penal es muy particular y es distinto de la parte civil o de familia. En la parte penal un testigo tiene que ver los hechos. Claro. Si yo voy pasando por una vereda y está la policía que realizó el secuestro de una casa de elementos estupefacientes, ¿no? Y tiene los elementos ahí en la vereda. Paso yo por la vereda y me dice, tener que ser testigo. No, pero si yo no vi que la policía sacó esa estupefaciente de la casa, yo me no puedo lo vi. negar. Es que se tiene que negar. Si yo no lo vi. Claro. No lo vi. No es lo mismo que cuando lo agarraron está ahí paradito y uno ve si le sacan algo. Exactamente. A mí me pasó de que en mi domicilio estaban comiendo un asado hace mucho, ¿no? Y la policía lo llama a una de las personas que estaba ahí comiendo asado para que vea que un transeúnte tenía elementos robados. Pero no vio de que la policía le sacó los elementos, o sea, no vio ese hecho. A eso es lo que me refiero yo. Claro. Entonces, ¿qué sabemos y en qué nos estamos metiendo? Que en esta sociedad tan pequeña, nosotros salimos de testigo, y yo voy a tener un problema con esa persona. Y me va a crear un problema. Por eso está el testigo oculto, o cuando se hace reconocimiento de personas, lo ponemos atrás de un vidrio para que no nos vean. En este barrio, muy cerquita de acá, hubo 2 personas en una moto que le arrebataron la cartera a una señora. El testigo que había acá era un señor, un vecino nuestro, una muy buena persona. Testimonió, agarraron a las personas, las reconoció y a la semana le metieron 5 balazos en la ventana. Claro. No fue protegido. La justicia no lo protegió. Ese señor dijo, yo nunca más me meto. No, claro. Porque tengo hijos, señora. 5 balazos en la ventana. Exactamente, nunca lo protegieron ese testigo. Nunca lo protegieron. Claro. Para que la audiencia me entienda, veo en las películas de Estados Unidos cuando pasan los testigos y están detrás de ese vidrio, bueno, eso se hace muy pocas veces. Protección. La protección. Que le diga, ¿cuál testigo? El número 3. Pero a él no lo ven. A él no lo ven. Él ve a los testigos. Es como en cámara Gesell. El menor no me ve. Yo lo veo. Entonces, hay una protección. Claro. Hay una protección. Debería. Y sí, es cierto. Pero bueno, por eso siempre digo, el testigo en la parte penal es muy complicado y es distinto de las otras ramas. Y aprovechando ese tercero testigo o que quede en custodio de los bienes de una casa que va a un sucesorio, ¿puede estar en los bienes de un matrimonio o no? Ese testigo. Sí, pero generalmente para ver los testigos en los bienes. Sí, y generalmente lo que va a constatar ese hecho va a ser el oficial de justicia.
Bien. Va a ser el oficial de justicia el que va a ir a contratar. Si así el marido o la mujer tiene que emitir tiene que solicitar una orden de que venga alguien para que no se toque nada en el de lo que hay. Exactamente, en el expediente y de forma urgente, ¿no? Esto es cuando uno dice que por ahí no se entiende, cuando se pide algo, se solicita algo el abogado con habilitación de día y hora, o cuando estamos en feria judicial y lo solicitamos con la habilitación de la feria judicial, diciendo, oiga, o sea, dando, porque el abogado da orden, no es que los jueces solamente dan orden, el abogado le da una orden al juez, le dice, oiga, tenemos que hacer esto, hay que hacer esto, se fundamenta, porque hay que fundamentar una solicitud, un pedido, decir, no, en tal inmueble hay oro, hay plata, la gente de antes, ¿cuánto oro tenía? Las joyas, Sí. hay dólares, yo sé que mi papá me decía que guardaba dólares debajo, vamos y constatemos ese hecho, y entonces, bueno, hoy estamos hablando de un lingote, o sea, mucho dinero. Entonces, bueno, el oro tiene el lingote de oro hay oro, hay dólares, y la hay gente de antes fuerte, tenía los lingotes, no esos lingotes, pero el lingote chico y hoy una cadena. Entonces, bueno, se debe constatar con ese hecho. Antes, en forma inmediata. Y gente que colecciona los relojes de colección, que son más potentes que el dólar, es decir, tienen un valor mucho más alto que el dólar, que los dólares. Sí, exactamente. Exactamente, los relojes, los Rolex, que siempre y cuando tengan el librito que dice, y bueno, y hoy por ejemplo los iPhone que tengan la cajita, bueno, eso le da mucho valor, mucho valor, y bueno, y es un bien, es más, suelen pasar que salen más que un auto. Y eso lo tiene que hacer o él o ella cuando decida retirarse de la casa. Exactamente, en forma inmediata y solicitarlo al juez. Hasta que salga una sentencia, hasta que salgan otras cuestiones, hay que determinar los bienes para que no haya problema adelante. Distinto es la figura del administrador provisorio, que después lo vamos a hablar, que es cuando todos los herederos designan a un heredero o a dos herederos para que administre todas esas cosas. Perfecto. La plata, que esto, que acá. Y cada 3 meses rinda cuenta. ¿Sí? Rinda cuenta. Esa es otra figura que es muy un tema importante. para charlarlo, doctor. Un tema el administrador provisorio en un juicio sucesorio. Porque muchos de los errores o de las cuestiones que después llevan a cuestiones de violencia tienen que ver con esto, ¿no? Tienen que ver con el desconocimiento que uno tiene. Exactamente. Porque uno puede resguardar los bienes de uno para que el otro los mantenga hasta que se dicte la sentencia y yo me pueda llevar lo que me pertenece o lo que creo que me pertenece, ¿no? Claro. Para que no haya problemas. Seguramente, y muchas veces uno de los herederos cree que le pertenece más que a los demás. Muchas veces, sea porque lo cuidó al causante, al papá, o porque lo llevó, o por X razón se cree que tiene más derecho, y si no hay nada escrito, todos los herederos heredan per cápita. Per cápita significa por cabeza, es decir, partes iguales. Bien. Bueno, tema interesante. La verdad que tiene un montón de preguntas que le dije que ya se las voy a enviar, porque realmente es importante que la gente sepa qué actitudes tomar, porque para no crear problemas, ¿no? Y esto de la división de bienes, no sabía que había que esperar sentencia para hacerlo, pero sí se puede poner una cláusula o un inventario, una constatación de los bienes que hay para cuando llegue el día de la sentencia. Exactamente. ¿Cuánto demora un divorcio? No, y hoy se está hablando, yo he sacado divorcio en 1 mes y medio, en 6 meses, según el juzgado, es según claro, lamentablemente tenemos 3 juzgados, pero laboran bastante bien, pero hay algunos juzgados que dilatan un poquito las cosas, con audiencia, con fecha de audiencia, entonces, pero más de 4 o 5 meses no debe pasar una sentencia. Está el divorcio express, que el divorcio express es un nombre comercial, no se confunde, porque va la gente y dice, en divorcio express en 1 semana sale el divorcio. No, es un nombre comercial, nada más. ¿Qué significa? Que es más ágil, más flexible y hay un acuerdo de voluntad, pero es exactamente lo mismo que el divorcio común. Es express cuando las dos partes se ponen de acuerdo.
Y es porque es más flexible. Sí. Lo que pasa es que en un divorcio unilateral también es rápido. Se fija el divorcio. Ya no necesitamos la otra parte. Ya no necesitamos la otra parte. Se debe notificar y se fija una fecha de audiencia. Bien. Si la otra parte no va a la audiencia, se dicta sentencia. Bien. Automáticamente. Bien. Bueno, gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, chicos. Buena jornada. Igualmente, 11:29.